Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de Ulpan TV. Con entrevistas e informes de los temas de actualidad. Y les voy a mostrar la universidad desde adentro. Cada lugar, cada evento y cada actividad que se realiza en esta casa de estudios. Bienvenidas a Ulpan TV. Bienvenidos a Ulpan TV. Hoy en Ulpan TV vamos a abordar un tema que es caro a la comunidad pampeana y tiene que ver con la obra El Portezuelo. Y para esto hemos invitado a estudio al doctor José Gobi, que es coordinador del equipo de la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa, que se encargó de analizar este estudio ambiental para ver cuál es la factibilidad de esta obra, pero además también para ver cuál es el impacto no solo en la biodiversidad, sino también en el ámbito de la población. Sobre esto vamos a hablar y por supuesto vamos a profundizar a lo largo de nuestro programa. El proyecto Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica con una represa de 178 metros de altura y 515 metros de largo, que se construirá sobre el Río Grande, al sur de la provincia de Mendoza. La ULPAM se opone al manejo unilateral de esta obra en manos de Mendoza, que le aportaría solo a la provincia cuyana el 25% del total de su consumo de energía eléctrica y daría riego a una zona de su territorio. El Río Grande es el principal afluente del Colorado, por lo que su aprovechamiento hídrico debe ser consensuado entre todas las provincias implicadas. A lo largo de su curso medio e inferior, el Colorado atraviesa regiones de estepa semidesértica, y es por ello que la escorrentía generada en la cuenca alta constituye un recurso muy valioso para la provincia de La Pampa. La Pampa es la única de los integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado que se opone a que sea solo Mendoza quien administre Portezuelo del Viento. Por el manejo unilateral que ha realizado del río Atuel, la ULPAM dice no a Portezuelo en manos de Mendoza. Nos encontramos en este segmento de Ulpan TV. ¿Qué tal, José Gobi, nuestro invitado para poder hablar del estudio ambiental que analizó un equipo de trabajo coordinado por usted? ¿Quiénes integraron ese equipo de trabajo? Bueno, fuimos 7 colegas de la universidad, de distintas facultades. Teníamos a Fernando Turn en el área de geología, Betty Dillon de la Facultad de Humanas en la parte de la componente social, Sergio Abascal de agronomía en lo referente a producción, Omar del Ponti de exactas y naturales en la parte biótica, Mónica Castro en la parte de sistemas de información geográfica y mi persona. Creo que no me olvido de nadie, estamos los 7. Ese equipo interdisciplinario, lo que teníamos como objetivo, de acuerdo al convenio que se firmó entre el gobierno provincial, más específicamente la Secretaría de Recursos Hídricos y la universidad, hacer el seguimiento y evaluación del estudio de impacto ambiental regional de Portezuelo del Viento y del Río Colorado, que COIRCO, que es el Comité Interprovincial del Río Colorado, encargó, a petición de la provincia de La Pampa, a un equipo constituido por las universidades del Litoral y La Plata. ¿Este equipo hizo este trabajo durante cuánto tiempo? ¿En qué Nosotros periodo? trabajamos todo el año pasado, empezamos a trabajar en forma coincidente con el periodo de elaboración del estudio de impacto ambiental. Nosotros hacíamos el seguimiento, la evaluación tanto del desarrollo metodológico del estudio de impacto ambiental como de sus resultados y conclusiones, o sea que íbamos en paralelo al trabajo que encargó COIRCO. Eso llevó prácticamente todo el año pasado. Comenzamos a trabajar a principios de año, febrero más o menos,
y nosotros presentamos nuestro informe final a fines del año pasado, y a su vez, después de haber presentado ese informe final, hubo una serie de comentarios por parte de COIRCO, al cual nosotros terminamos de revisar y analizar en marzo de este año. Bien, ¿y a qué conclusiones llegaron luego de analizar ese estudio? ¿Cuáles fueron las observaciones que presentaron ustedes como equipo técnico a COIRCO? Nosotros revisamos el estudio tanto en su desarrollo como en los resultados que ellos presentaban, como también en las conclusiones que el estudio planteaba. Lo que nosotros vimos de su desarrollo y de su análisis es que la conclusión general a la cual llega el estudio de impacto ambiental, que declara, digamos, que la represa Portezuelo del Viento es factible desde el punto de vista ambiental, y estoy citando literalmente, es factible desde el punto de vista ambiental si se cumplen una serie de requisitos de gestión. Bueno, no es soportado por la evidencia que el mismo estudio supuestamente aporta. ¿Por qué decimos esto? Porque un estudio de impacto ambiental lo que busca es caracterizar, identificar, modelar y evaluar los impactos potenciales que cualquier emprendimiento o proyecto puede llegar a tener. Esto con el objetivo último, ya sea de aceptar la obra o el proyecto como está planteado, proponer modificaciones para mitigar los impactos ambientales, o eventualmente, digamos, rechazar la propuesta porque los costos o los impactos desde el punto de vista ambiental y social de un determinado proyecto superan ampliamente los beneficios. Para hacer este estudio hay una metodología, o sea, hay metodologías a nivel internacional, hay jurisprudencia dentro de Argentina al respecto de cómo se debe hacer desde el punto de vista metodológico un estudio de este tipo. La primera definición importantísima en cualquier estudio de impacto ambiental es que dicho estudio debe contemplar la totalidad de las obras que integran el proyecto, incluso aquellas, y esto es muy relevante, por eso hago énfasis en esta definición, incluso aquellas obras que estén desfasadas espacial o temporalmente. En este sentido se aplica el principio de teoría ecológica en que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, me retrotraigo nuevamente a tu pregunta y a las conclusiones del estudio. El problema central que tiene el estudio elaborado es que no contempla todas las obras y consecuentemente no describe ni analiza los potenciales impactos que tendría todo el proyecto. O sea que está muy situada en Sí, por supuesto. un área lo que se analiza determinada. exclusivamente es la represa Portezuelo del Viento como una represa con objetivo de generación hidroeléctrica. Ahora, si uno va y revisa la documentación del proyecto ejecutivo de lo que es el proyecto de aprovechamiento multipropósito de Portezuelo del Viento, que esto fue elaborado entre el 2007 y el 2010 más o menos, lo que uno ve, y esto es información que está disponible en el sitio web de la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación para la convocatoria a las licitaciones. O sea, información de acceso público. El pliego, digamos, ¿no? O sea, si alguien va a cotizar la obra y va a hacer una propuesta para construirla, la documentación que va a analizar es esa. Entonces, en esa documentación, lo que está planteado, por un lado, es el trasvase de aguas del Río Grande a la zona de los niveles. Hay un capítulo específico, que es el capítulo número 16, donde se listan los beneficios que tendría la obra desde el punto de vista no de generación hidroeléctrica, sino fundamentalmente de aprovechamiento para riego. Y después hay otro capítulo más adicional, donde uno de los, que creo que es el 41 o el 42, no recuerdo exactamente, en el cual también se plantean
generación de electricidad en el complejo de los niveles, como parte del trasvase de aguas del Río Grande, o sea, del embalse de Portezuelo, a la zona de los niveles. Entonces, la principal falencia que tiene el estudio es que no toca en absoluto el tema del trasvase. Esto no es menor, porque haciendo abstracción de la situación, digamos, de discrepancia sobre la obra entre el gobierno de la provincia de La Pampa y el gobierno de la provincia de Mendoza, lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. Históricamente el módulo del río Colorado ha sido de 145 metros cúbicos por segundo. Esto tomando la serie, por ejemplo, entre 1940 y 1980 más o menos. Sin embargo, si uno toma el módulo de los últimos 20 años, ha habido una disminución dramática en el mismo. Si tomamos los últimos 10 años, por ejemplo, estamos en el orden de los 85, 90, 95 metros cúbicos por segundo. O sea, es una disminución. Una disminución muy notable. Muy notable, 30, 35%, digamos, ¿no? Okay. Si nosotros a eso le tuviéramos que sacar los 24 metros cúbicos por segundo que de acuerdo al Tratado de Coirco tiene Mendoza para el trasvase, nos quedamos sin Colorado. Claro. Sobre todo si tenemos en cuenta un contexto de cambio climático muy marcado. Hay información al respecto generado por el IADISA, incluso de Mendoza, que dan que el impacto de cambio climático en los Andes centrales de Argentina es muy fuerte. O sea que ahí se agravaría la situación. Sí, claro, y yo creo, esto es por el momento es una especulación, digamos. Si pudiéramos, en 50 años tendríamos un poco más de certeza en esto, pero la especulación que no solamente nosotros hacemos, sino que en el estudio se plantea, es que estamos frente a los primeros impactos de escenarios de cambio climático. Doctor, lo invito a hacer una pausa para luego continuar hablando de esto, porque tengo otras preguntas que son trascendentes, ¿no?, para nuestra provincia y para este tema. En unos instantes volvemos en Ulpan TV. Nos encontramos con el doctor Gobi, con quien estamos de alguna manera despejando dudas, aclarando, ampliando sobre esta obra que nos repica a pampeanos y pampeanas, que tiene que ver con Portezuelo y este estudio ambiental, digamos, este análisis que se ha hecho del estudio ambiental. Y le decía antes que me quedaban preguntas, ¿no? Y una es, ¿la obra es en sí buena o no? ¿Cuál sería, digamos, por allí estas respuestas que uno puede encontrar respecto a si es conveniente para la generación de energía, teniendo en cuenta costos para su producción, ¿no? Y comparando con otras posibilidades de energía como la eólica o la solar? Ok. Voy a responder, creo que la pregunta tiene varias aristas. Sí. Lo primero que diría es que es lamentable que se perdió una buena oportunidad si se hubiese hecho un estudio de impacto ambiental completo, sólido y robusto desde la perspectiva metodológica, para poder dilucidar algunos de los aspectos en términos de los potenciales impactos que la obra tendría, sobre todo desde la perspectiva ambiental y social. Esto yo creo que se ha perdido una oportunidad que prima facie, digamos, hubiese sido muy importante para despejar esas dudas. La información que el estudio arroja no permite, digamos, clarificar esos interrogantes de decir, bueno, la obra es conveniente. Claro. Al contrario, digamos, todas las evidencias indican que la obra no es conveniente. No es conveniente. Ajá. Para terminar de redondear este punto y yendo a la conclusión general de ese estudio, la pregunta que uno puede hacerse es, si uno ve que más del 60% de los indicadores que se plantean ambientales y sociales, que se plantean en el estudio, son de carácter negativo,
de intensidad moderada a alta y algunos de ellos con cambios irreversibles. Bueno, yo quisiera que alguien me explicara cómo es posible alcanzar la conclusión de que esa obra es factible desde el punto de vista ambiental. Claro. En términos de si es costo efectiva en términos de generación de electricidad, nosotros no hicimos puntualmente ese análisis porque nos centralizábamos o nos focalizábamos en el estudio de impacto ambiental. Claro. Sin embargo, sí revisamos estudios hechos por terceros, ni gente de COIRCO ni nosotros mismos, sino de terceros, un par de entidades de la Universidad de Córdoba que hicieron estudios alrededor del 2008 y del 2010 en términos del costo de generación del gigawatt, Claro. bajo el proyecto ejecutivo presentado en ese momento. Y no recuerdo en este momento el valor exacto del costo del gigawatt, pero era significativamente mayor que el costo promedio del gigawatt en ese momento, y comparado con hoy en día, digamos, con el costo de generación por medio de otras fuentes alternativas de energía, claro, de como energía. por ejemplo energía solar o eólica, bueno, No se compara. mucho más ineficiente, Claro. digamos, ¿no? Claro. También hay que tener en cuenta otro aspecto, digamos. Lo que son mega obras de este tipo, porque imaginemos, ¿no? Esto es una represa que tendría aproximadamente unos 120, 130 metros de altura. Hay que dimensionar esto, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que por allí nos pasa que tal vez por nuestra geografía y demás no podemos... Hay que ir, tener, digamos, a Portezuelo del Viento, ver y dónde ver. está justo el cerramiento e imaginarse, bueno, esto va desde acá hasta allá arriba, digamos, ¿no? Okay. Entonces, ese tipo de megaestructuras, que eran muy comunes en la década del 70 Claro. y hasta mediados de los 80, hoy en día, digamos, lo que se considera es que tienen un impacto ambiental demasiado alto, no son costo efectivas en términos de generación de energía hidroeléctrica, porque solamente se turbina una sola vez el agua. Claro. Lo que se prefiere, digamos, son alternativas que pueden ser represas más pequeñas, tienen menor impacto ambiental, se turbina varias veces la misma agua, son represas en cascada, pero bueno, ok, esto lo que determinaría es la imposibilidad de hacer el trasvase. Claro. Y algunos estudios de factibilidad económica lo que demuestran, de nuevo repito, nosotros no los hicimos, estoy citando trabajos que se han otros realizado. trabajos que nosotros revisamos, incluso para cotejar resultados que presentaba el estudio de impacto ambiental, que los comento en un instante. Lo que mostraban era que no era costo efectiva Claro. en ese sentido, digamos, ¿no? Hay un aspecto que me parece que es también tan central como la biodiversidad, que tiene que ver qué pasa con las poblaciones, ¿no? Qué pasa con los pobladores de la zona, de las Loicas y una parte de Malargüe. Bueno, esa es muy buena pregunta. ¿Qué piensan? Porque habría que preguntarle a los autores del estudio por qué no lo analizaron. La componente, en términos generales podríamos decir que el estudio tiene 3 grandes componentes. Hago esta pequeña introducción para entender el comentario que voy a hacer, porque el estudio es bastante complejo. Tiene una componente que podemos definir como hidráulica, todo lo relacionado con generación hidroeléctrica, la construcción de la represa, las simulaciones en cuanto a efectos e impactos sobre el río, aguas arriba y aguas abajo de la represa. Una componente biótica, pensemos en biodiversidad, impactos ambientales en términos de efectos de aguas claras, etcétera, etcétera. Y una componente social. Bueno, la componente biótica y la componente social son muy débiles en el estudio. De hecho, los autores no realizaron trabajos de campo, digamos, ¿no? Entonces, uno cuando hace un estudio de impacto ambiental, lo que se plantea son una serie de hipótesis, es un trabajo de gabinete inicialmente, plantea una serie de hipótesis de cuáles son los impactos potenciales,
y posteriormente lo que se hace es se va al campo para tratar de, no de testear, pero sí de obtener información que permite identificar cuál es la tendencia y la dirección de ese impacto. Claro. Bueno, la gente que llevó adelante el estudio carece de esos estudios de campo. De esa información. Consecuentemente, información secundaria, muchas veces muy parcializada e incompleta, que de nuevo, digamos, o sea, no les permite caracterizar bien la las dimensión, componentes, el las impacto dimensiones que y va a tener. obviamente, digamos, bueno, poder caracterizar y dar la magnitud de los impactos en esas componentes. La parte biótica, como mencionaba anteriormente, biodiversidad está considerada en forma muy superficial. Y la parte social, desde el punto metodológico, adolece realmente de unas contradicciones muy fuertes, es muy débil. Por ejemplo, no se hizo un mapa de actores. Hicieron talleres con actores supuestamente representativos, pero elegidos por los propios integrantes. Por los interesados. Por los interesados. Entonces, digamos, no es la forma en que se hace. Hay una manera correcta de hacerlo. Claro. No se empleó de esa manera correcta, digamos. Esto es, yo quiero conocer la opinión sobre, no sé, sobre algo que a mí me gusta, entonces invito a mis amigos que sé que a priori van a estar de acuerdo. De acuerdo. ¿No? Ok, claro. Esa fue la metodología. No se hace de esa manera, ¿no? Entonces, la componente biótica y la componente social fueron lamentablemente muy débiles. Entonces, sabemos, por declaraciones, incluso por nuestro propio trabajo en el territorio, que hay sectores de la población que no fueron consultados, a priori están en contra de Portezuelo y de los impactos. Claro. No se consultó gente, por ejemplo, Corfo. Uno de los Corfo es la corporación de riego del sur de Buenos Aires, que están en la desembocadura del río Colorado, digamos, los más afectados potencialmente por un trasvase del río y eventualmente por Portezuelo del Viento. Bueno, esa gente no fue consultada sistemáticamente bajo una metodología como la que se debe emplear para una obra de este tamaño, esta envergadura, y esta importancia bajo la coyuntura de disputa, digamos, interjurisdiccional que existe y la seriedad con que el estudio debería haber sido encarado teniendo en cuenta ese contexto, digamos, ¿no? Me va a quedar una pregunta que sin duda merece todo otro bloque, pero, pero muy sucintamente. No, es difícil sí, claro, es muy difícil porque es un tema que es complejo, pero solo para que me diga, ¿esto tiene impacto Cuenca Bajo, Casa de Piedra, Río Colorado? Bueno, de nuevo, potencialmente sí, pero el estudio no analiza el efecto sobre Casa de Piedra. Claro. Entonces asume que como Casa de Piedra regula el río aguas abajo, nos focalizamos hasta Casa de Piedra. Y después, bueno, ok. Entonces, la respuesta es no sabemos. Por eso me retrotraigo al comentario inicial que comentaba que es una pena porque si se hubiese hecho un estudio más completo en todas las etapas tendríamos respuestas a este tipo de preguntas que prima facie por la información que el mismo estudio plantea, los impactos serían negativos, porque en 15 segundos comento lo siguiente. Las modelaciones de dos cosas importantes, digamos. Hay una modelación sobre el periodo o el tiempo de llenado del embalse. El embalse se tiene que llenar en menos de un año, si no, no es costo efectivo. Bueno, lo interesante es que, sin considerar cambio climático, nada, con el módulo promedio histórico de los últimos 30 años del río, en el 18 o 19% de los casos no se llena nunca. No se llena nunca. O sea, no hay forma de hacer el embalse. ¿No es cierto? Ok. Si hay trasvase, olvidémonos. Y la otra cuestión es que si en los escenarios de generación de energía hidroeléctrica, si consideran un escenario de cambio climático desfavorable con una disminución de un 15% adicional del módulo histórico del río Colorado, la generación de hidroeléctrica de Portezuelo cae un 27%. Claro, o sea que... O sea,
son números planteados en el mismo estudio. Entonces, no tengo la respuesta o no tenemos la respuesta para Casa de Piedra. Ahora, nada como pato, camina como pato y hace cuacuá. Cada uno saque sus conclusiones, digamos, ¿no? Pero todo llevaría a inferir, digamos, que los impactos serían altamente negativos. Incluso los que identifican el mismo estudio, digamos, el 60% de los impactos, como mencionaba anteriormente, son de carácter negativo. Entonces, bueno, ok. Bueno, sin duda vamos a necesitar otro programa para seguir hablando y profundizando este tema. Doctor Gobi, muchísimas gracias por haber estado. Un gusto. Gracias. A ustedes también, y nos volvemos a encontrar en más Ulpan TV la próxima semana.